Ecuador y todo el mundo. Bienvenidos a este su programa a la Final Trompeta. Hoy último programa de la Final Trompeta del mes de marzo. Hoy 31 de marzo, acabamos el mes. Y bueno, con la bendición del Señor, mañana es martes, mañana no hay Santa Cena. El otro lunes, con la bendición de Dios, ahí sí tenemos la Cena del Señor, lunes 8 de abril. Pero ahora, el lunes 31, le damos gracias al Señor nuestro Dios, continuaremos con el abecedario del pecado, dándole gracias a mi Dios Todopoderoso por habernos regalado un fin de semana, el mismo que creemos que para usted también haya sido un buen fin de semana y un inicio de semana el día de ayer, de pronto congregándose donde usted asiste o con nosotros. Espero que la palabra haya sido, pero realmente una comida abundante para todos nosotros. En verdad, sí fue un tiempo de bendición el día de ayer acá en el Casa de Oración Ministerio Mundial de un Amigo. Nos gozamos en gran manera, amigos. Y algo que conversábamos con mis amados pastores, el doctor Zavala y mi pastor Luis Antonio, ese terrible terremoto que aconteció ahora allá en Myanmar, ¿no? Y como toda esa gente, 7.7, muchos muertos, está en las redes sociales, ¿verdad? Todo el mundo asustado. Cuando uno lee la Biblia, uno tiene que prepararse porque la Biblia dice que eso es lo que iba a pasar. Y acuérdense, no es que estamos recién en principios de dolores. Ahora estamos en dolores más fuertes. Acuérdense que esos principios de dolores como una mujer embarazada. No son en un mismo nivel, cada vez va en aumento. Es decir, si ya pasó esto en Tailandia, prepárese que ya mismito vienen otros más fuertes o de igual, o, hermanos, vienen desastres naturales, pero no es porque nosotros seamos nada. La Biblia lo dice, Mateo 24, es lo que le estamos nosotros advirtiendo. Van a pasar desastres naturales, viene hambre, vienen pestes, terremotos, vienen, hermanos, guerras, rumores de guerra. El Señor ya nos lo advirtió. Estos son principios de dolores más fuertes cada vez más. ¿Okay? Por eso uno como hombre de Dios, mujer de Dios, mi hermana, tenemos que estar con nuestra mirada en los cielos porque nuestra redención viene pronto. Pronto nos vamos de aquí. Este no es tiempo de andar fríos, tibios, mundanos, carnales. Esto no es tiempo de andar como en doble vida. Hoy día sí vengo porque pasó ese terremoto. A ver, hermanos de la Final Trompeta, ¿qué tienen que decir? Estoy asustado, pero pasa la semana, no pasa nada, y vuelve el día viernes, ya está haciendo planes para Semanas Santas, irse de rumba, de fiesta y de farra, hasta el próximo evento natural, para que de nuevo venga, ahora sí voy a dar mis diezmos. ¿A nombre de quién? Señor, perdóname. Esto no es, hermanos míos, de jugar a la religión. Los cristianos permanecemos ahí, perseveramos, persistimos, insistimos, bien tomados de la mano de Dios y nada de volvernos atrás. Vienen cosas peores, hermano. No le crean a los falsos profetas que les traen paz. Paz, no va a haber paz. No va a haber paz, hermano. No va a haber paz. Y la falsa paz que va a haber cuando la iglesia, vámonos, ya nosotros nos vamos a estar aquí. Ahora mismo estamos en el tiempo en que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Ok? Olvídense de que va a haber paz. No va a haber paz. Ay, no es que ya hubo un acuerdo de paz. 2 meses después se rompió ese acuerdo y viene la guerra. Usted no coma cuento, coma comida. La paz está en Jesús. ¿Ok? Y por eso yo con mucho dolor ver a toda esa gente sufrir. O sea, yo me pongo a pensar, ¿no? Los que perdieron a sus padres, a sus hijos, qué dolor. Pero a la vez, al ver todo eso, yo alabo a mi Señor porque la palabra de Dios es verdad. Y así como se cumplen los tiempos, así como se cumplen todas las profecías, se va a cumplir el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, buenas tardes, buenas noches a diferentes amigos en todo el mundo. Damos el paso a la ciudad de Guayaquil, allá donde está en santidad siempre, perpetua, y cubierto de esa blancura de la presencia de Dios, el doctor Nelson Zavala en la ciudad de Guayaquil. Mi doctor, cuéntanos tu fin de semana, inicio de semana,
y bendiciones de mi Dios. Gracias, Arturito, Luis Antonio, pastores amados. Dios es fiel, Dios es bueno, maravilloso. Es cierto, todo lo que se anuncia no es porque nosotros digamos que somos profetas, sino porque tenemos la palabra profética más segura, la cual nos guía y por el Espíritu Santo nos anuncia lo que ha de venir, como está escrito en la bendita palabra. Pero dice el Salmo 112:7 que el justo no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor, asegurado está su corazón, no temerá. ¿Se puede imaginar? Sabiendo que hemos sido justificados en Cristo, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios. Qué maravilloso. Así que podemos estar completamente tranquilos. Bueno, debo informarles que en días anteriores, con tanta cosa, no recuerdo si les indiqué, Jeremy fue el día viernes, creo, jueves, no estoy muy seguro, pero fue a su diálisis. Son 3 veces por semana. Y estando en la diálisis, convulsionó y tuvieron que llevarlo urgente al hospital. Quiero recordarles que Jeremy es un hombre de 34 años de edad. Pero la diálisis afecta muchísimo. Gracias a Dios, convulsionó ahí en el lugar de la diálisis e inmediatamente al hospital lograron estabilizarlo y está bien ahora. Pero les pido sus oraciones, que Dios haga un milagro, venga ese trasplante que le dé vida, o venga un milagro directo del trono de gracia de Dios y le arregle sus riñones. Porque todo médico sabe que la diálisis no va de menos a más en el sentido de sanidad, sino de menos a más en el sentido de enfermedad. Y finalmente acabará con la vida de no solo de Jeremy, de cualquier persona. Así que sus oraciones sostienen a Jeremy. No lo dejen. Igual con Camilita, gracias a Dios, está muy bien. Se está preparando para mayo, la remisión total. Están los médicos ya expectantes. Viene un escáner más definitivo, muy profundo. Y bueno, pues si todo esto sale como los médicos esperan, pero principalmente por la fe, lo que nosotros esperamos, la niña quedará definitivamente libre de cáncer. Así que, hermanos queridos, orar no es una cuestión circunstancial, sino parte de la cultura cristiana, ya que la oración nos sostiene. ¿Cuántos han orado por la salud del pastor Arturo? Se lo escucha mejor, ¿verdad? Pues es la oración, el amor. ¿Cuántos han orado por el pastor Luis Antonio, que también estuvo un poquito complicado? Mírelo, ya se encuentra él muchísimo mejor. El medicamento ayuda, el cuidado ayuda, pero la oración no solo ayuda, protege. Hoy nos toca un tema, tengo que exponerlo, un tema muy delicado y mal interpretado. Y cuando se malinterpreta, se convierte en un pecado, holocausto. ¿Qué es holocausto? ¿Cuándo es un pecado? ¿Acaso Dios no pedía holocausto, sacrificios? Entonces, ¿por qué llamamos a holocausto pecado? Veremos hoy en su programa, el cual le doy la bienvenida a usted y a toda su familia. Bienvenidos a su programa, a la final trompeta. Adelante, Pastor Arturo. Aleluya, y qué buena noticia dentro del susto que todos tienen que haber tenido por Jeremy. Qué bueno saber que ya está bien. Seguimos orando por ese varón. Pastor Luis Antonio, allá en Río Branco, Brasil, cuéntenos cómo le fue. Dios le bendiga. Que Dios los bendiga, siervos. La verdad, un beso en pleno cachete, un fuerte quebracostillas. Bueno, sencillamente está viniendo aflicción para mucha gente, ¿verdad? Para mucha gente. Y da pena en semejante terremoto, cuánta cantidad de gente que no la pueden encontrar todavía. O sea, hay sufrimiento, hay dolor en el mundo. Y es como usted decía sabiamente, el Señor dijo que en el mundo tendremos aflicción.
Lo único que nosotros podemos hacer es confiar y aferrarnos a Dios, que tenga de nosotros misericordia, que nos conceda la paz y nos saque de este mundo. Porque cada día está peor. Y esto no va a componer. Y lo dijo sabiamente, hay falsos que están predicando que todas las cosas se van a componer y que todo va a mejorar. No hay por dónde. No hay por dónde. Mientras el hombre tenga control en el mundo, en los países, la maldad está ahí. Y el mundo está bajo el maligno. Y más son los que aman al diablo, sin decirle que lo aman porque le obedecen, pero más que aquellos que amamos a Dios. Y están dispuestos a hacer cualquier cosa por dinero. Y obviamente viene el castigo, y el castigo viene sobre justos y sobre pecadores. Así que no podemos más que escapar de las cosas que sobrevendrán solo con 3 cosas: velar, orar y huir. No hay más, no tenemos otra alternativa. Así que agradecido por el culto que tuvimos el día domingo en nuestra congregación central, en la ciudad de Cobija, el culto que tuvimos en la noche en el penitenciario. La verdad es que mucho más gente comprometida con Dios, gracias a la misericordia de Dios. ¿Qué podemos decir? Dios sigue trabajando. Bendecimos a aquellas personas que nos aman, que nos apoyan, que nos ayudan, que han creído en la misión de la que Dios nos ha encomendado a nosotros. Bendigo sus vidas, sus ministerios, sus familias, y que el Señor siga cuidando de Jeremy. Una situación complicada, muy complicada. Quiera Dios de que dentro de todo exista ya el donante y que obviamente, porque sería la mejor salida, sería realmente también es un milagro. También es un milagro. Orar en esa dirección, si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidieran al Padre en mi nombre, será hecho, creyendo y confiando. Y creo que esa es la oración, que el Señor le provea un riñón de algún lugar, porque hay gente que dentro de todo tiene funcionando sus riñones bien y ha hecho un compromiso: si me pasa alguna cosa, yo dono mis órganos. Y bueno, gloria a Dios. Y hay gente que puede dentro de todo, qué sé yo, en algún momento, y que esperemos que ya haya el donante. Porque vivir en esas condiciones como vive él, a la edad que él tiene de 34 años, es triste. Y por ende la familia sufre, no viven en paz, no hay tranquilidad, no hay un sosiego total. Qué pena que haya convulsionado, gloria a Dios que ha convulsionado en el mismo lugar, pero a mí me da mucha pena la hija del pastor Nelson, porque la verdad es que dentro de todo, ya con Camilita era mucho y harto, y con esto rebalsa todo. Y la verdad es que dentro de todo, creo que esa es la oración, que el Señor provea y que Dios haga un milagro de compadecerse y mandar un riñón, por lo menos uno, que con uno se vive. Que Dios los bendiga y vamos adelante. Amén. A orar entonces por Jeremy, también por Cristina, su esposa, Camilita, y por todos los que están enfermos y todos los que necesitamos la sanidad de nuestro Dios sanador. ¿Qué les parece si oramos? Y enseguida vamos con el tema de esta noche. Papito Dios, te agradecemos que nos reúnas en este segundo día de la semana, último día del mes de marzo. Y ha sido un buen mes, Señor. A pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades, estamos hoy contigo, mi Señor, y esa es la mayor victoria. Otros de pronto están batallando, otros después estarán suplicándote y rogándote, Señor, por los momentos duros que están viviendo, pero sabemos que en la oración está la bendición y la oración cambia la situación. Y por eso siempre, Señor, te damos la gloria de que nos reúnes para poder conversar contigo y poner delante de ti todas nuestras peticiones de oración. Pero antes que pedir, alabarte y adorarte y decirte que te amamos con todas nuestras fuerzas. Y Señor amado, agradecerte de verdad por este mes que termina el día de hoy y por todas las bendiciones, por haber estado ahí a nuestro lado, por habernos respaldado, por cumplir tu propósito en nosotros.
Muchas gracias, bello Señor. Gracias de todo corazón por ser tan bueno y nos preparamos para esa gran cosecha que vas a levantar. Esas almas, Señor, que están perdidas, y vas a traer un gran despertar para que el pueblo se vuelva a ti, para que el mundo reconozca que tú eres el Señor, para que toda la naturaleza dé voces a una de que el Rey ya viene, de que la iglesia se va y la ira de Dios está por caer. Y Padre mío, que no haya ahora cristiano frío, ni tibio, ni mundano, ni carnal, sino que todos nosotros nos santifiquemos y ser esa iglesia que viste lino fino, blanco, resplandeciente, sin mancha y sin arruga. Por favor, mi Dios, ponemos delante de ti nuestras peticiones, que tú las conoces, y hágase tu voluntad, Señor. Creemos, confiamos y esperamos en tu santa voluntad. Por eso también clamamos y unidos, Señor, por ese milagro en la vida de Jeremy, que tú, Señor, le proveas de los riñones, que hagas ese milagro, Señor, y le proveas larga vida a él, a su esposa Cristina, también a Camilita y a los otros bebés. Señor, mi Dios, por favor, bendícenos a todos nosotros. Todos, hay muchos que están enfermos, dolientes, con esta peste, Señor, con esta tos, esta gripe, este malestar, fiebres, infecciones, inflamaciones. En el nombre de Jesús invocamos a nuestro Dios sanador. Solo di tu palabra y una palabra tuya bastará para que se cumpla el milagro y todos seamos sanados, mi bello Señor. Y guíanos ahora a través de tu Santo Espíritu en la enseñanza de esta noche. Padre mío, que tengamos un corazón correcto delante de ti al momento de ofrecer lo que sale de nuestro corazón al tuyo. Guía al doctor Zavala, al pastor Diamond y a este tu siervo, Señor, para que lo que digamos, guiados por ti, sea de edificación, de advertencia y de enseñanza a todo tu pueblo, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis muy amados, sacamos Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Hoy nos toca ver el pecado número 428, holocausto, con el doctor Nelson Zavala. Adelante, mi doctor. Muchas gracias, Pastor Arturo. Estaba viendo el término holocausto, su significado, y este término, visto desde la perspectiva del hebreo, holocausto viene de la palabra olag. El significado, sacrificio que se quema por completo. Usted, cuando ve la palabra sacrificio que se quema por completo, tal vez se le va a la memoria el gran desafío con los profetas de Baal. En breve veremos un poquito por ahí para que usted se pueda dar cuenta de cuándo un holocausto no es pecado y cuándo es pecado. Vemos también aquí que esa palabra sacrificio y fica, que significa todo, y caustos, que significa quemado, todo quemado. Mire usted, o sea que no quedaba nada. Interesante este término porque ese tipo de sacrificio era el que Dios pedía, todo. Muy importante este detalle que lo podamos ir observando. Esta palabra holocausto también viene del griego, hermanos queridos, bajo la palabra holocauston. Traducción del hebreo olag. En tiempos bíblicos, un olag era un tipo de sacrificio, repito, a Dios que se consumía o quemaba por completo. ¿Sabe? Aquí podemos hacer tal vez un sentido figurado y preguntarnos unos a otros qué clase de sacrificio u holocausto somos nosotros. Porque el sacrificio perfecto, completo, sin defecto y sin mancha fue Jesucristo. De eso no hay la menor duda. No lo hay y eso es algo indiscutible. Ahora bien, cuando estaba observando en relación a todos estos temas sobre holocausto, pensé y dije, bueno, como Satanás
es el eterno imitador, el copión para mal, empecé a ver que culturalmente el demonio se metió también a hacer sacrificios y holocaustos, pero a falsos dioses. En nuestra cultura teníamos a los incas, que tenían también por costumbre estos pueblos en Sudamérica y Centroamérica realizar, escucha lo que le voy a decir, es terrible, holocaustos o sacrificios de niños. Tenían que morir quemados completamente. Mire cómo es demonio copia, ¿no? Y luego este demonio se movía a nivel mundial porque él es global. Hacía lo mismo con los druidas de Europa. Usted conoce la historia de los druidas, ¿no? Cada vez que viene Halloween nos acordamos de ellos. Satanás tiene su mover para querer destruir las celebraciones de Dios y reemplazarlas por las celebraciones paganas del diablo. Fíjese que en África también habían y hay pruebas, evidencias que quedaron de sacrificios u holocaustos relacionados con sacrificios a los niños. Pero resulta, hermanos queridos, que había un dios fenicio llamado Baal. ¿Le suena? Lo ha de haber leído como Baal o peor Baal. Hombre, claro, en español podemos gozarnos porque el que está con Baal le va peor. Por eso es que es peor Baal, pues es un desastre. Este Baal Amón, un dios originario de Fenicia, desarrolló, bueno, sus seguidores, porque este dios no existe. El demonio influenciando a la gente desarrolló uno de los cultos más satánicos jamás imaginados. Ese es culto a Baal y posteriormente casi que a la par el culto a Moloch o Molec. Este Moloch era una especie de lobo la cabeza, sentado así. No se le podía ver las piernas porque en medio como que de su vientre salía una olla gigante y sus brazos de ahí los encendían, era de metal, puro fuego. Sus manos, escúcheme lo que le voy a decir, esto es de locos. En muchas fotos se ve que se lanzan a los niños aquí al hueco, pero en el hueco era fuego encendido que quemaba los brazos y las manos para hacer algo impactante. Bueno, imagínense el ídolo ardiendo y esperando que pongan a los niños en sus manos. Y el niño moría quemado vivo. ¿Usted cree que ese tipo de holocaustos agrada a Dios? Déjeme decirle algo, porque a veces hay gente en su ignorancia. Ay, pero Dios sacrificó a Isaac. No, señor. Dios lo que hizo fue probar la obediencia de Abraham, que es muy diferente. No le hagas daño al muchacho, porque ahora sé que tú me obedeces. Oh, no, amigo, Dios jamás va a pedir eso. Holocausto es un gran pecado cuando se usa con propósitos perversos y son dados los holocaustos al mismo demonio. Fíjese que avanzando nos encontramos con la tierra de los cananeos. Nos encontramos con el dios de los amonitas, el culto a Moloch. Esta figura, como le digo, escuche que esto de verdad que el diablo pone bruto al que se deja embrutecer. Mira, Arturo y Luis Antonio, lo que encontré a través de la historia, ¿no? Porque la historia es cultura. Y la Biblia, que ya lo vamos a ver. Dice aquí que este personaje era una figura paterna. Figura paterna. Un demonio que te obliga a quemar a tus hijos como holocausto para él. ¿Qué clase de paternidad es esa? Dios mío, dice aquí que tenía sus brazos extendidos y se le calentaban al rojo vivo.
Los niños vivos se colocaban en las manos del ídolo y morían allí, o se hacían rodar en el pozo de fuego interno que tenía, ahí como vientre. Holocausto, sacrificio, quemarlo todo hasta el final, pero no la vida de un niño, no la vida de un ser humano. Es impresionante, ¿no? Realmente una locura. El demonio llega a unos niveles de loco. Y la gente ahí está. Soy satánico, dice. Qué barbaridad. Yo a veces me pregunto, y les voy a dar una ubicación para quienes estarán con la bendición de Dios conmigo en Jerusalén. Hay un valle llamado el Valle de Ginnón. Este Valle de Ginnón, cerca de Jerusalén, es donde se realizaban los cultos a Moloch. Hay registros arqueológicos. No se crea usted que esto es que la Biblia. No, no, no. Es real, es real. Hermanos míos, tome su Biblia por un momento, tenga la gentileza y vamos a buscar juntos, si es tan amable, Isaías. Bendito sea el Señor por siempre. Porque este valle del que yo le hablo a usted, mire el significado. Esto es algo impresionante. Usted cuando vea este valle llamado el Valle de Hinnón, tiene que asociarlo con esta palabrita, Tofet, en el verso 33. ¿Por qué? Va a ver. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey profundo y ancho. El rey profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo de Jehová, aquí viene, como torrente de azufre lo enciende. La destrucción. La destrucción. Tanta maldad a esos dioses, donde consumían esos pequeños, donde presentaban holocausto a falsos dioses. Un día todo eso está preparado para que el fuego de Dios los consuma. Y cuando el anticristo venga, dice que la misma presencia de Dios, ¿qué es lo que va a hacer? El resplandor de su venida va a destruirlo. Así que esto que hoy leemos en Isaías es lo mismo que va a ocurrir cuando el Mesías venga y con el resplandor de su venida destruya a este inicuo de pecado, a este hombre de perdición. Amigos míos, Dios le prohibió el sacrificio o el holocausto en general, sea niño, lo que sea, para la adoración de Moloch. Permítame darle, por eso es que es pecado cuando se presentaba holocaustos a dioses paganos. Usted me dirá ahora, ay pastor, pero yo ya no, esto ya no se hace. Entonces yo ya no estoy en pecado. Le voy a demostrar que hay la posibilidad de que sí. Porque hoy en día la gente presenta otro tipo de holocaustos. Nuestro cuerpo debe ser presentado como un sacrificio delante de Dios, un grato olor fragante. Y hay gente más bien que sacrifica su cuerpo a la fornicación, sacrifica su cuerpo al adulterio, sacrifica su cuerpo al dios Baco, al trago, al licor, sacrifica su cuerpo a Jezabel. En lugar de sacrificar nuestro cuerpo con un grato olor fragante, es decir, nuestra vida en santidad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver un poquito sobre esta ley que el Señor puso. Y tierra, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. En el capítulo 20 de Levítico, habló Jehová a Moisés diciendo, verso 1, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Mire cómo protegía a los niños el Señor. Vamos ahí. Verso 3.
Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Tú no puedes servir a dos dioses, pues. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Amigos, para Dios esto era serio. Cuando Dios en la persona de Jesucristo vino a la tierra y vio a los niños, Él dijo, dejad que los niños vengan a mí, pero no para quemarlos, sino para ponerles las manos y bendecirlos. Hoy en día en las noches de Halloween, está comprobado, esto no es cuento ni que hay, de que no, esto es real. Todavía hacen sacrificios a Satanás de niños inocentes. Y hoy en día, con mucha tristeza lo digo, se está utilizando la sangre de los niños. Matan a las criaturitas, las hacen en desesperación morir. Esa sangre llena de adrenalina son los que esta gente perversa se inyecta. ¿Cómo es posible que hoy, en el siglo XXI, estemos viendo este tipo de cosas? Esto no nos puede traer paz. Esto nos trae dolor, tristeza. Amigos míos, lamentablemente, también hay dentro de la misma cultura creyente gente que blasfemó contra Dios y que siguen blasfemando contra Dios. Con tristeza lo digo porque el rey Salomón se desvió por completo y se fue a estas horrendas prácticas paganas. La Biblia nos dice, léalo en casa de Primera de Reyes 11, del 4 al 11, que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió, miren los holocaustos que presentó, Astoreth, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Hizo lo malo Salomón delante de los ojos del Señor, y edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y escuche, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, les construyó lugares. ¿Para qué cree que se los construía? Para holocausto, para sacrificio. Ahora bien, yo lo dije hace un momento. La Biblia nos enseña algo fundamental, hermano mío. Porque la palabra holocausto también hoy en día está relacionada con el holocausto que este hombre perverso y malo, Adolfo Hitler, realizó matando las vidas de millones de seres humanos judíos. Y la palabra holocausto, algunos la utilizan creyendo que este fue un sacrificio para Dios negativo. Pero mucha gente dice que eso fue así. No. Que cada uno de esos judíos, a pesar del maltrato, a pesar de la maldad, de las cámaras de gas, a pesar de que los quemaron, a pesar de cualquier cosa, nunca dejaron de alabar a Dios. Ese fue su holocausto. Ese fue su holocausto. Eso, una vida que no negó al Señor. Una vida que a pesar de las circunstancias, la pobreza, la miseria, la desgracia, ellos mismos no, con su boca, no dejaron nunca de celebrar un Shabbat. Entre ellos, escondiditos, ahí hay pruebas de todo eso. Ahora que vayamos con la bendición de Dios, verá usted el Museo del Holocausto. Tú has estado ahí, Arturo, varias veces. Uno llora, no puede dejar de llorar al ver las botas chiquitas de los niños, la ropa. No, es algo tremendo.
La vida de ellos al no negar al Señor a pesar de la crisis, la desgracia, la violencia, el asesinato, ese es el verdadero holocausto de esa masacre, de ese genocidio. Y eso no es pecado. Porque el Señor Jesucristo dijo que sufriríamos, que nos perseguirían. Hermanos, yo creo que en este tiempo la gente, como yo decía, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Que nuestras vidas se presenten delante de Él como un sacrificio agradable, acepto. Pero yo les digo y les quiero preguntar, hermanos amados, sobre todo basado aquí, escuchen, en esto que nos dio el pastor Arturo. En 1 Samuel 15, 22, usted quizás me diga, pero pastor, yo estoy cumpliendo con mis diezmos. Yo ayudo a todos los ministerios. Nunca falta dinero. Yo mantengo los 3 hogares que tengo. ¿Cómo? ¿Ah? Disculpe. Soy un hombre responsable. Tengo 3 mujeres, por las 3 comen. Tengo 3 hijos en cada mujer, pero los 9 comen. Ese es tu holocausto. Y yo, la iglesia, lo que me pida, a mí me llama un pastor, yo tome, ahí tenga, tome, vaya, lleve. Samuel dice, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Y le dice a Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. He pensado mucho en este tema. Me ha dolido realmente en el corazón. Y cuando el Señor Jesucristo vino, encontraba a la gente ahí. Todavía estaba el templo, sacrificios, holocaustos. No sabían que era el mismo Dios encarnado. Y de pronto los ve. Y no habla el hombre, sino que habla Dios en Mateo 15:9. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿De qué sirve tu holocausto, tu ofrenda, tu sacrificio, si vives en pecado? Cuando hoy en día no hay holocausto de animalitos ni nada de eso, ya el sacrificio eterno, Cristo Jesús, Señor nuestro, se presentó en el tabernáculo. El lugar santísimo se abrió y tenemos acceso. Oh, bendito Dios. Él fue el ejemplo del holocausto perfecto. ¿Y sabes cuál es el holocausto perfecto que él presentó? La obediencia. Porque él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, según Filipenses capítulo 2. Qué impresionante que es esto, y esto es lo que deberíamos hacer. Ahora escúcheme bien. El tema del holocausto. A mí siempre me dolerá, y cuando fui por primera vez a Israel, no paraba de llorar al ver todas las fotografías y la evidencia. Y no lograba entender cómo podía haber gente tan perversa, mala y loca que decía que no hubo holocausto. Y yo dije, 6 millones. Y hoy estoy aquí en Israel y hay más de 8 millones vivos. Y un país que no hay quien lo pueda vencer. Líder número 1 en tecnología. Líder número 1 en riego para la agricultura. El mejor ejército del mundo. 5 naciones quieren pelear y nada. Es que hay un remanente que está ahí con el holocausto más grande de todos, la obediencia. Y escuche, con esto concluyo. Ezequiel 37. Muchas veces me han preguntado, pastor, ¿está en la Biblia el holocausto
lo que llaman holocausto. Para mí el holocausto es la fe de esa gente que murió a manos de este mercenario genocida de Hitler. Yo le digo sí. Porque pudieron haber exterminado por completo al pueblo de Israel. Sin embargo, de esas ruinas, de esos huesos, de ese valle, sabe que eran zanjas enormes, donde había cientos de miles de huesos. No ponemos las fotos aquí, búsquelas usted. Es algo conmovedor, no le haga ver a los niños. La mano de Jehová vino sobre mí, Ezequiel 37, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. O sea, no había nada que hacer ahí. Usted y yo debe de saber que para Israel ya no había esperanza, pero en un día se hizo el Estado de Israel. En un día. Esos huesos que no tenían esperanza volvieron a la vida. Me dijo entonces, profetiza, preguntándole el Señor, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta le dice, tú lo sabes, Señor. Oh, claro, Dios, solo Él sabe. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Dios mío, ¿cómo un hueso seco va a oír la palabra de Dios? Aquí no le está hablando, esto no es simplemente para unos huesos, esto es para una nación que estaba seca, sin esperanza, a la que Dios nunca dejó de amar. Y que el holocausto de aquellos que obedecieron sin negar, que no protestaron, fue escuchado y llegó como olor fragante. El humo que salía de las chimeneas de estos centros de concentración no fueron el olor fragante, fue el pecado de esa gente que subió delante de Dios para después destruirlos y no quedar uno de estos perversos nazis. El olor fragante fue la no negación, el cumplir la Torá al pie de la letra, aún en los campos de concentración. El grato olor fragante fue el de hombres de los cuales, no sé si te acuerdas el nombre, Arturito o Luis Antonio, hicieron hasta la lista de Schindler, creo que es. Este hombre salvó miles de judíos. Eso fue el holocausto. Que un extranjero, creo que austriaco era, no recuerdo, haya ayudado. Ese es un holocausto verdadero. Obedecer a Dios, preservando la vida. Eso, cuando una madre se equivoca, una muchacha joven queda embarazada y en lugar de abortar enfrenta la vida. Eso es un holocausto a la vida. No matar a su niño en el vientre como si fuera el vientre de Moloch. Y finalmente, así ha dicho Jehová el Señor, porque Dios ama la vida. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Siga leyendo que así ocurrió, y vaya a Israel y va a ver que así mismo sucedió. Ya no hay huesos secos, solo hay vida en Israel. Que viva el Cristo y el Dios eterno, y que Israel viva por siempre. En el nombre eterno de Jesucristo, esa vida por siempre, solo Yeshua HaMashiach la puede dar. Adelante, Pastor Arturo. Tremendo. Holocaustos, ofrendas, sacrificios a Dios. Pastor Luis Antonio. Gracias, mi querido Pastor Arturito. Qué tremendo. Realmente una bendita disertación y una buena explicación. De acuerdo a la referencia que usted mismo nos manda, querido Pastor Arturo, aquí en Primera de Samuel, nos habla claramente, capítulo 15, versículo 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Porque era sacrificio. Holocaustos, preparar un altar para ofrecer un sacrificio. Pero ¿cuál es el sacrificio que realmente Dios pide? Y aquí mismo lo establece y dice, como en que obedezcan la palabra de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Presten atención.
Si quieren ofrecerme un buen sacrificio, sea más bien en obedecerme, en cumplir fielmente la palabra. Aquí vemos a Elías con el rey Acab, marido de Jezabel, cómo realmente muestra la ira de Dios sobre los profetas de Baal por presentarse y querer igualar al sacrificio que es de Dios. No, Dios, fuego del cielo, va a hacer caer fuego del cielo y lo volverá a hacer, como lo dijo sabiamente nuestro querido pastor Arturito, que con el resplandor de su venida. Entonces, realmente, ese mismo fuego, Elías fue llevado en un carro de fuego, caballo y fuego. Impresionante. ¿Cómo lo respaldó con fuego Elías? Las manifestaciones gloriosas del poder del Espíritu Santo, lenguas como de fuego repartidas. Con Dios no hay chiste. Fuego consumidor. Fuego que transforma, pero fuego que purifica a los verdaderos y los acaba a los perversos. Para nosotros los judíos, como decía nuestro querido pastor Nelson, 6 millones de judíos, 33 de nuestra familia murieron en campos de concentración nazis. 33 de los Daimon murieron en campos de concentración. 33. Increíble. Que dejaron realmente solamente los recuerdos, los nombres. Y bueno, qué tremendo. Cómo los hicieron botones. Pensaron que estaban haciendo un sacrificio, como dijo sabiamente. Pensaron que estaban haciendo un sacrificio a Dios. Casi nos exterminan, pues, porque eso es quema por completo, ese sacrificio, quemar por completo, hacer desaparecer lo que está. Por eso que se consuma todo fuego. El Señor dijo bien claramente, el cordero del sacrificio para salir de Egipto, para salir del mundo. Y que lo coman asado, no hervido, asado, y que sea lo más rápido posible para comerlo. Conforme sea tu familia, y si no comparte, llama al otro y cómanlo juntos. Compartir las cosas en el sacrificio verdadero. No pensar en solamente yo. Y qué tremendo. Elías volvió a decir, versículo 22 del capítulo 18, al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más los profetas de Baal hay 450 hombres. No era el único que había quedado, porque el Señor dice 7,000 rodillas que no se doblaron a Baal. ¿Y quiénes eran estos Baales, sino los dioses cananeos de la fertilidad, fenicios, que creían en semejantes absurdas cosas y obviamente se complacían en los placeres sexuales, en la depravación mental, que también lo dijo nuestro querido pastor al empezar? El adulterio, las fornicaciones y todo tipo de porquerías que vienen solamente en motivaciones del diablo en el corazón del hombre. Y dice así, decimos pues, dense pues 2 bueyes, escojan ellos uno y córtelo en pedazos y pónganlo sobre la leña. Claro, porque hay que ponerlo al altar, hay que preparar bien, pero no pongan fuego debajo, por favorcito. No le pongan fuego debajo, sino que, y lo prepararé, el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Yo haré otro, ustedes hagan. Vamos a ver. Y vamos a demostrar quién es Dios de quién y Dios es real. Y nosotros estamos predicando que vienen guerras, que vienen todo, pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿quién podrá soportar? Si es que Dios quiere, nosotros vendremos con Él a reinar a las naciones. Pero cuando Él venga, ¿a qué vendrá? A juzgar a las naciones. Ahora estamos en tiempo de gracia, ahora podemos ofrecer como sacrificio nuestras propias vidas, que bien lo hacemos y lo hacemos. Pero después no habrá sentido, porque será muy difícil salvarse. Entonces dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, con D minúscula, dioses con D minúscula, y yo invocaré al nombre de Jehová, el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios.
Y todo el pueblo respondió diciendo, bien has dicho. Claro, había harta gente que estaba motivada, pero los que hacían su fuego extraño y los que querían dentro de todo hacer sus sacrificios, pero sin fuego, ¿cómo podían? Solo nuestro Dios puede mandar fuego del cielo. Pues. Y el infierno, fuego y azufre. Y el lago de fuego y azufre, la muerte segunda, que será la muerte segunda realmente, el infierno, que es fuego, irá al lago de fuego y azufre. Y todo el Señor lo acabará por fuego. Por fuego. Y de esto tenemos que librarnos. Y clamar para que no venga el fuego de Dios sobre nuestras vidas, sino que nos purifique por medio del fuego del Espíritu Santo de Dios. Y que realmente no terminemos en lo que terminaron los Baales, porque como no pudieron hacer descender fuego, descendió el fuego de Elías al buey de Elías, y donde había agua más de Yapa, y lo consumió todo, y tuvieron que morir los 450 profetas mentirosos que ofrecen sacrificio a dioses paganos y ajenos, ofreciendo sacrificios, como dijo nuestro querido pastor Nelson, matando niños, porque han ofrecido niños a Moloch, porque han ofrecido niños a Baal, porque nuestras naciones paganas, así los incas y demás cuestiones, han ofrecido niños para sacar dinero, para encontrarse riquezas. Qué tremendo está el mundo. Pero invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Entonces, versículo 25, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros. Pongan su buey, vamos a ver. Primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey y fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. ¿Qué le dirían? Baal, respóndenos. No hay respuesta, el diablo no responde. El diablo solamente trae maldades, perversidades. No trae una manifestación gloriosa, aunque se viste como ángel de luz, pero esta vez no pudo responderles, porque cuando Dios está en protección, ni el diablo puede hacer nada contra nadie. A Job le dijo, sí, ¿has visto a mi siervo Job? Bueno, puedes tocarlo, porque el diablo no puede tocarnos si Dios no le permite. Ojo con esto. Entonces, dice que desde la mañana hasta el mediodía invocaron a Baal, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía, Elías se burlaba de ellos. Imagínate, hermano, aquí algo. Elías solo estaba solo. La verdad, no estaban las 7,000 rodillas con él. Él era un siervo de Dios. Lo más importante, conocía a Dios y sabía quién era su Dios. Pregunta, ¿tú sos sacrificio vivo y olor fragante para Dios? Entonces sabes quién es Dios, porque le sirves, porque tienes el espíritu de temor de Jehová, reverente. Tienes sabiduría, tienes inteligencia, y esto te va a salvar en el día de la ira de Dios, porque cayó el fuego y cayó sobre lo que se había preparado para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado, y Dios derrama de su fuego, de su espíritu sobre nosotros para librarnos de la maldad del maligno. Y dice así la palabra, y ellos clamaban a grandes voces, versículo 28, y se sajaban con cuchillos y lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó
y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y dice, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus, 12, cuidado que estés queriendo hacer un sacrificio, porque hay gente que aquí, ya me está enseñando, ahora voy a poner 12 piedras, voy a hacer esto, y va a descender fuego. Mira, eso es hechicería y cuidado que te vaya mal, por querer ofrecer fuego extraño. Si Dios no te manda, mejor que no te metas. Si en algo te vas a meter, métete en ser santo, métete en ser un verdadero siervo, un verdadero discípulo, y hazlo por amor, ni siquiera por bienes. Entonces Elías tomó las 12 piedras conforme el número de las tribus de Jacob, la cual había sido dada palabra a Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras en el altar del nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos, que esto es el sacrificio, cortar en pedazos. Por eso es que dentro de todo no hay como que pacto voy a hacer con Dios, porque el pacto es partir en 2 pedazos. Y dice, y puso sobre él la leña y dijo, llenad con 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo, hacerlo otra vez, y lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez. Imagínate la cantidad de agua, litros de agua que habían ahí. ¿Cómo era la fe? ¿Cómo representaba a Dios su fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Saber quién era su Dios y que su Dios no lo iba a abandonar. La pregunta, ¿tú tienes este Dios de Elías? Pregúntate, porque realmente él estaba con 450 asesinos que se estaban cortando y estaban, ¿qué les importaba matarlo a Elías? ¿Qué les interesaba? Ellos estaban furiosos contra Elías y Elías con una completa paz, con una completa calma, porque estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Y esto está escrito, y si está escrito es porque sucedió y aconteció. Cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, que supongo que es la hora del sacrificio de la tarde a las 3, se acercó el profeta Elías y dijo a Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. ¿Podrías decir que tú eres el siervo de Dios? ¿Que le agradas a Dios? ¿Que Dios dice de ti, yo me complazco en este? Y dice, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios de Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo del Cisón y allí los degolló. Hermano querido, el que se vaya en contra de un siervo de Dios, que esté respaldado por Dios, viviendo como Dios quiere, nació muerto o nació para morirse. Porque sencillamente el que se hizo el primer sacrificio más grande es nuestro Señor Jesucristo como hombre. Aquí se sacrificaron bueyes y mostró la gloria. Pero el fuego de la prueba más poderosa y tremenda cayó sobre nuestro Señor Jesucristo, que fue el holocausto, fue el sacrificio perfecto. A lo que Dios nos llama y nos manda que nosotros realmente vivamos, como nos habla en Juan 15:13. Y con esto termino, mi querido pastor Arturito, por favor, un minutito más. Juan 15:13, y nos habla de la siguiente manera y nos dice así: nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. Hermano amado, el Señor, si te llenó de amor, ama de tal manera y no dejes de amar. Y ese amor te moverá por Dios y para los que Dios ama. Que seamos el sacrificio y el holocausto que debemos de ser. Adelante, mi querido pastor Arturito. Muchas gracias. Se ha dicho y se ha explicado hasta la saciedad de este tema. Sin embargo, yo puntualmente quiero usar 3 versículos para demostrar cuándo esto es pecado. La primera es, ya hemos aprendido que holocausto es igual a sacrificio o a ofrenda. Y la primera es, ¿con qué corazón usted lo hace? ¿Y qué es lo que usted ofrece? Y de esto me acuerdo de Caín y Abel. Ambos decidieron hacer un holocausto, una ofrenda, un sacrificio a Dios. Y ya conocemos la historia. Caín trajo una ofrenda, pero Abel trajo lo mejor. Lo mejor. No dio sobras, no dio lo que no valía, dio lo mejor de su rebaño. Y esto lo recalca la palabra de Dios en Génesis capítulo 4, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mientras que el uno ofreció algo, el otro ofreció esa ofrenda quemada, como a Dios le agrada, y Dios la recibió con buen gusto, porque Abel lo dio de todo corazón, dando lo mejor para el Señor. Cuando usted ofrece algo a Dios, ¿así lo hace usted o lo hace como Caín? Trae algo que le sobra, algo que no necesita, algo que de pronto les molestia. O hace como Abel, da lo mejor para mi Señor y con todo mi corazón. La segunda razón que de pronto se convierte en un pecado es cuando usted quiere ofrecerle algo a Dios, pero no será a Dios, sino a sus mensajeros. ¿Se acuerda usted de Sansón? Antes de que nazca Sansón, el ángel de Jehová vino a Manoa, papá de Sansón, y Manoa, al verlo, él quiso darle de comer, quiso ofrecerle algo al ángel. Y el ángel va a decir algo, mire, Jueces capítulo 13, vamos a leer, amigos queridos, 15 y 16. Mire la actitud de Manoa, y a veces esa es la suya, ¿no? Como usted no conoce a Dios vivo, usted quiere dar un holocausto a Santito, a la Virgencita, a querer hacer un pago, una capilla. El Señor el día de hoy te está diciendo esto. Jueces capítulo 13, 15 y 16. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Y eso es lo que a veces pasa, hermanos queridos. Usted ofrece con todo su corazón a quien no es Dios. Y eso es contado como pecado. Porque el único digno de recibir todo holocausto, todo sacrificio, es nuestro Señor. Nadie más. E inclusive tenga cuidado de gente que le va a indicar mal a que haga usted sacrificios que Dios no lo ha pedido, y es un invento de esas personas. Lo que está pasando ahora en las sectas, ¿no? Ahora en las sectas la gente te pide, esos falsos pastores, falsos apóstoles, profetas, que son unos ladrones, a que usted haga un sacrificio, un holocausto sacrificial con dinero. Eso ha pedido Dios. Antes de ir a ver cuál es el sacrificio que Dios te ha pedido, déjame leerte otra cosa. Primero de Reyes, capítulo 12. Amigos queridos, por miedo, el rey Jeroboam, que había dividido las 12 tribus de Israel, él se llevó 10 tribus para el norte, llamada Israel, capital Samaria, y habían quedado 2 pequeñas tribus, Judá y Benjamín al sur, llamado Judá, capital Jerusalén. Pero en Jerusalén estaba el templo que había edificado Salomón, donde se hacía lo que Dios mandaba. Este hombre, por miedo, va a coger a todo el pueblo y les va a mentir y le va a decir esto.
Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Y amigos queridos, ve usted hasta el 33. Permítame leer esto para que usted tenga cuidado de aquellos falsos que te dicen que tienes que hacer sacrificio cuando Dios no te ha pedido que haga nada de eso. Escuche. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, adorar con sacrificio. Ya va a ver usted. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre su altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Hizo que todo el pueblo se prostituyera tras unas fiestas paganas que él de su propio corazón se inventó. La gente no escuchaba, no leía la Torá. Los sacerdotes no les enseñaban la Torá, les hablaban cosas lógicas para que puedan entender. Otros tienen dioses que no se ven, nosotros tenemos dioses que sí tenemos. Adoren a sus dioses trayendo holocaustos y sacrificios y ofrendas, y así lo hicieron. Ahora en la actualidad la gente te está pidiendo sacrificios. Que Dios nos libre en este programa de pedirle sacrificios a usted, hermano. El único sacrificio que Dios acepta, ya lo hizo mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya no hay más sacrificios. Dios no quiere sacrificios. Usted va a una iglesia donde le pidan sacrificios. Tienes que hacer una ofrenda sacrificial. Usted diga: este es un ladrón, falso profeta o falso maestro, porque no hay más sacrificio que el que Cristo hizo en la cruz. Estos curas que te enseñan: ¿quieres que te perdone Dios? Tienes que hacer penitencia. O sea que la obra de Cristo en la cruz no fue suficiente, que yo tengo que hacer penitencia para colaborar con el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es falso, hermanos queridos. Cualquier iglesia que te pida un sacrificio económico te está engañando. El único sacrificio que Dios quiere está en Romanos 12:1. Que presentes tu cuerpo en obediencia, sacrificio vivo y real. Mire, Romanos 12:1 dice: así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Obediencia total. Ese es el sacrificio que a Dios le agrada. ¿Y obediencia a quién? ¿Al hombre? A las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que están aquí en la Biblia. No hay que inventarse el agua tibia, hermano. Sino que la gente, por desesperada, caen en estas sectas y en estos ladrones de pares de sufrir, comunidades de fe. Uno va desesperado, quiere alabar a Dios: Señor, mi hijo se enferma. Vienen estos vivos a ver su desesperación, así como Cristo hizo ese sacrificio en la cruz. ¿Qué sacrificio harías tú por tu hijo? ¿Donarías tu carro? ¿Donarías tu casa o hacienda? ¿Darías eso en olor fragante a Jehová para que Dios te bendiga y te otorgue el deseo de tu corazón? Y la gente desesperada que no sabe, tome la hacienda, tome el carro, tome las joyas, tome y tome y tome. Y por culpa de esos ladrones, ahora ya nadie quiere diezmar a verdaderos ministerios que por amor a Dios, con esa actitud,
Hermanos queridos, no sé si usted escuchó en la mañana el estudio que nosotros dimos. Cuando la gente te está diciendo ahora y te está atacando por todas partes, no diezmes, no diezmes, no diezmes. Caín y Abel, hermanos queridos, ahí no había ni siquiera ley. Y de corazón ofrendaron a Dios. Ahora, como dijimos en el programa esta mañana, doctor Zavala y pastor Luis Antonio, la gente te dice que ya no hay que diezmar. No hay que diezmar. Ahora usted puede donar, hacer donativos. Le cambiaron la palabra por otra que es peor. Así como cuando nosotros comenzamos a enseñar, el hombre no puede pactar con Dios. El hombre no pacta. ¿Qué hicieron los ladrones de la fe? Ya no tienes que pactar con Dios. Ahora tienes que hacer votos. Ya no tienes que diezmar. Ahora tienes que donar, hacer donativos. Y los donativos son más que el diezmo, ¿no? Porque si usted vende algo en $1,000 y tiene que darle 100 a la iglesia, ahora con los donativos de los 1,000 está 500. Y la gente tonta que no sabe leer la Biblia sigue las enseñanzas de los hombres y no del Espíritu Santo a través de la palabra. Caen en sacrificios y en cuestiones necias que Dios no te ha pedido, hijo. Dios no te ha pedido sacrificio. El único sacrificio, lo acabas de leer, es tu vida crucificada, con Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí está mi sacrificio. Mi cuerpo enteramente, todos mis deseos, mis pasiones crucificadas en la cruz, juntamente con Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el sacrificio que a Dios le agrada. Todo lo demás, Dios no te lo ha pedido. Usted no caiga en manos de ladrones de la fe y después usted queda tan decepcionado que no quiere saber ni de Dios, ni de verdaderos siervos de Dios, ni de la palabra de Dios, porque usted mismo no se instruyó aprendiendo la palabra de Dios. Doctor Zavala, palabras finales. Qué curioso, ¿no? Penitencia, 10 Padres Nuestros. Y yo que pensaba que el Padre Nuestro era una bendición para poder comunicarme con mi Padre. Y yo que pensaba que el Padre Nuestro era para poder reconocer que Él gobierna en el cielo. Y yo que pensaba que era para pedirle que se haga su voluntad, que venga pronto su reino. Resulta que ha sido para castigo. ¡Qué ignorancia tan grande! Si usted está en eso, salga de ahí. Sacrificio. Versículo final. Efesios capítulo 5, verso 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sabe lo que significa eso? Obediencia. ¿Usted quiere olor bien? Los perfumes le dan un olor temporal. El perfume que llega al cielo, al trono de gracia y agrada a Dios, el mejor sacrificio, el mejor holocausto, su obediencia. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana. Palabras finales, pastor Luis Antonio, y ahora para terminar, por favor. Gracias, mi querido pastor Arturito. La verdad que un tema muy, muy, muy maravilloso. Hebreos 8:7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea que el primer Abraham no era perfecto. El segundo Adán, Cristo, completamente perfecto. Y nos hace perfectos por el poder de su Espíritu Santo, como olor fragante, como la rosa de Sarón. ¡Qué hermosura! Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te pedimos perdón y nos arrepentimos de no haber sido sacrificio y holocausto agradable a ti y no haber sido, Señor, más que aquel mal olor. Pero, Señor amado, bendito Dios, tú tienes piedad y misericordia de tu pueblo y tú quieres, Señor amado, que nuestras vidas sean sacrificio vivo y olor fragante, un olor, Señor amado, bendito Dios,
que te agrada. Y gracias por esto, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir solamente para que tú seas glorificado. Danos la fortaleza, la valentía, la humildad, la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, la sensatez, la cordura, para ser guiados solamente por el poder de tu Espíritu Santo, apartados de este mundo, solo para ti. En el nombre de Jesús te damos gracias por este bendito programa, por la vida de tu siervo Arturo, Nelson, mi vida, nuestras familias, los ministerios que nos diste y cada persona que nos ama, nos apoya y nos ayuda. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén, mis muy amados. Que Dios les bendiga grandemente. Que tengan un descanso reparador a vivir. Maravilloso. Ciertamente como sacrificios a nuestros hijos. Si Cristo no viene antes, nos vemos mañana. Para todos juntos seguir proclamando: ¡hay vida en Jesús! Y el domingo. Buenas noches. Bendiciones. Hasta mañana. Buenas noches. Shalom, shalom.